Muchachos, buenos días. A través del siguiente video les voy a ampliar un poco el tema de ácidos oxácidos. Bueno, lo primero es tener en cuenta cómo se reconoce un ácido oxácido. Un ácido oxácido siempre va a estar compuesto por un hidrógeno, un, al iniciar el compuesto, un oxígeno al finalizar el compuesto, y en la mitad siempre va a llevar un elemento no metal. En este caso nuestro elemento no metal es el carbono. Recuérdenlo siempre. Ahora veamos este ejemplo. Hidrógeno siempre de primero, oxígeno de último y un elemento no metal en el medio. Recordemos que ya nosotros sabemos diferenciar en una tabla periódica cuáles son los elementos metálicos y cuáles son los elementos no metálicos. Eso ya nosotros lo hemos dado muchas veces. Si no lo recuerdan, busquen una guía anterior donde les coloco una imagen parecida a esta, donde divido hacia el lado izquierdo los metales y los no metales de una forma mucho más clara. Entonces, para poder nombrar ácidos oxácidos necesitamos, primero que todo, saber reconocer que lo que estamos nombrando es un oxácido. No se nos puede olvidar que debe llevar hidrógeno al inicio, oxígeno al final y en la mitad un elemento no metal. Listo, para poder nombrar ácidos oxácidos nos vamos a basar solo en la nomenclatura tradicional, nada más y solamente que la nomenclatura tradicional. Y recordemos que para ello lo primero que tenemos que hacer es asignar los estados de oxidación. Esto ya nosotros no lo sabemos de memoria. Hidrógeno trabaja con +1, oxígeno trabaja con -2. Si hacemos las operaciones para equilibrar la ecuación, tendríamos que 1 por 2 nos da 2, -2 por 3 nos da -6. Entonces, ¿qué número tendré que ponerle yo al carbono para que la suma me dé +6 y -6? Sencillo, tengo que poner un +4, porque sería 4 por el 1 que está acá abajo, que como es 1 no se pone. 4 por 1, 4. Entonces eso nos daría +2 y +4, +6. Y -6 que tengo de este lado, sencillamente nos daría 0, que es lo que queremos. Entonces, carbono trabaja con 4, hidrógeno con 1 y oxígeno con -2. A nosotros nos interesa conocer el de quién, el de carbono, porque con el de carbono es que nos vamos a ir a la tabla. Listo, entonces ya sé que carbono trabaja en este compuesto químico con +4. Entonces nos vamos
a la tabla que necesitamos por obligación cuando trabajamos nomenclatura tradicional. Nuestro compuesto es carbono. Buscamos en la tabla periódica cuáles son los estados de oxidación de carbono. Carbono me dice que trabaja con +2 y +4. Como podemos observar aquí, carbono +2 y +4. Quiere decir que mi ejercicio está bueno porque yo le había puesto +4. Entonces tomo mis números. ¿Cuántos estados de oxidación tiene carbono? Tiene 2. Solamente 2. Eso quiere decir que en la tabla, en la cantidad de estados de oxidación, me ubico aquí en 2. Me ubico en 2. Cantidad de estados de oxidación, 2. Solamente tiene 2. 1 y 2. Listo. ¿Cuáles son esos estados de oxidación? El primero que aparece en la tabla periódica, ¿cuál es? +2. Es el primero. Mírenlo aquí. Es el primero que aparece. +2. ¿Cuál es el segundo? Vamos a colocarlo en rojo para que se vea mejor. El primero es +2. Y el segundo es +4. Miren aquí el segundo. +4. Entonces, ya teniendo mis estados de oxidación en la tabla y ya calculados acá en mi compuesto, yo veo que en el compuesto trabajó con +4. Quiere decir que acá en la tabla periódica me ubico, en la tabla de estados de oxidación, me ubico en el +4, que es el que está de segundo puesto. Quiere decir que yo voy a usar estos valores que estoy trazando dentro de esa línea. ¿Por qué? Porque es con +4 a quien yo voy a utilizar, que está en el lugar número 2. Entonces, recordemos que también además de esta tabla debemos tener en cuenta el nombre en latín de algunos elementos. Si el elemento no está aquí, quiere decir que se pronuncia normalmente en español, pero si el elemento está aquí, quiere decir que se pronuncia en latín. Entonces, empecemos a nombrar. Cuando trabajamos con tradicional, lo primero es la función. En este caso estamos trabajando con ácidos, entonces mi función sería función ácido. Sufijo 1, me voy a la tabla. La tabla me dice que no tiene sufijo 1. Miren que está blanco, listo, me lo vuelo. Elemento en latín. En este caso, el elemento en latín que está acompañando al hidrógeno y al oxígeno, ¿quién sería? Carbono. Buscamos en la tabla de los latines cómo se dice el carbono en latín. Aquí está, miren, ¿no? Se dice carbón. Entonces, elemento en latín, carbón. Sufijo 2, venimos a la tabla. Sufijo 1 no había, recordemos. Sufijo 1 no había, sufijo 2. Aquí aparece, según la línea que nosotros trazamos, porque estaba trabajando en el segundo lugar, que era +4, dice que es ico. Entonces, ico. ¿Cómo se llama ese compuesto? Ácido carbónico. Ácido carbónico. Así con todos los que aparecen en los ejercicios de la guía. El mismo procedimiento para cada uno de estos. Ahora, si tengo el nombre, en este caso, por ejemplo, ácido clorhídrico, ya yo sé que todos los ácidos llevan hidrógeno de primero, en segundo el elemento no metal
que aquí me dice clori. Yo puedo buscar en la tabla clori, ¿qué es? Clor, aquí está. Clor, es cloro. Entonces yo sé que esto sería HCl de cloro. Y oxígeno, que siempre va al final porque un ácido oxácido siempre lleva hidrógeno, el elemento no metálico y oxígeno. Ya teniendo en cuenta esto, solo es asignar los estados de oxidación, que ya los conocemos. Y tener en cuenta que si clor termina en ico, quiere decir que cuando saque la cantidad de estados de oxidación, debe ser uno que estaba en el segundo puesto, o en el primer puesto, o en el tercer puesto, dependiendo de cuántos estados de oxidación tenga el cloro. En este caso cloro tiene 1, 2, 3, 4 estados de oxidación, como podemos ver aquí, 1, 2, 3, 4. En la tabla nos ubicamos en el 4, nos ubicaríamos aquí. Y como ven, hay dos que terminan en ico. Eso quiere decir que posiblemente cloro aquí está usando el tercer estado de oxidación o el cuarto estado de oxidación, que serían el tercero, el cuarto estado de oxidación serían 5 o 7. Ese estado de oxidación va a salir a la hora de asignar los números de oxidación del compuesto. Eso ya lo sabemos hacer. Listo chicos, cualquier pregunta no duden en hacerla.